Yo creo que con independencia de la literatura y de la novela que existe en relación a los piratas, saber las razones económicas. Siempre he estado yo pensando que detrás de cada acontecimiento político o mercantil, bueno, pues sin duda está el dinero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué proliferan de esta manera los piratas en el Caribe, en el mar Caribe, en el siglo XVII? Porque los barcos iban cargados de tesoros. Por ejemplo, Juan Florín capturó de una nave española una parte importante del tesoro de Moctezuma que se estaba enviando a España, ¿verdad? Había siempre este interés por hacer riqueza. Había piratas muy simpáticos, muy atractivos, como John Hopkins, que antes de matar a sus enemigos les hacía actos de magia, les leía el tarot, en fin, hacían este tipo de actos. Pero la mayoría de esto, pero por ejemplo, John Hopkins fue también esclavista, también había tráfico de esclavos en algún momento durante la actividad de los piratas. Pero no solo, no, el 17 estaba gobernado, los mares estaban gobernados por Inglaterra. No, Inglaterra, las grandes. Pero hay que entender, digamos, para nuestros conspiradores en casa, la pregunta que tú hacías, Paco, ¿por qué ahí? ¿Por qué en esa zona? Bueno, es el triángulo que se forma comercial, es muy importante. Está Veracruz, bueno, sí. Está Campeche, que quizá no era un puerto tan importante, pero sí lo que representaba en términos económicos por las maderas preciosas que se podían explotar ahí. Luego estaba Yucatán y de ahí Cuba, antes de ya embarcarse hacia mar abierto y llegar a Europa. Pero y de Cuba hacia la derecha, Barbados, Bahamas, las Antillas. Y de Cuba hacia Nueva Orleans, claro. Y Cuba hacia Miami. Claro. Bueno, lo que hoy es la Florida en las entonces. Y las Antillas eran muy importantes. Entonces, realmente es una región de un dinamismo comercial y de una riqueza comercial importantísima para explicar el desarrollo de las Antillas, de el Caribe y desde luego de México. Ahora, ahí estaba el asunto central, por eso la mayor parte de la piratería, aunque también la vamos a ver en el Océano Pacífico, pero la mayor parte y la más importante de la piratería va a estar ahí, exactamente en esa zona del Caribe. Ahora, también es importante rescatar todo lo que fue la intransigencia de la corona española. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque solamente podías comercializar tus productos con España. Con la península, Con la península y a un precio específico, ¿no? O sea, no había esa libertad comercial que sí se da, digamos, en las 13 colonias. Ellos pueden comerciar con quien quieran. Aquí no, aquí tenía que ser con España y a un precio muy específico. Por eso de repente, pues si los piratas sabían que el aceite de oliva se vendía en México, digamos, en X cantidad de pesos, y ellos asaltaban los barcos con el aceite y con el vino y con otros productos españoles y los revendían aquí de contrabando los piratas, porque pues, entonces era el gran negocio de la vida. Pero estás diciendo algo importantísimo, la relación que se forma entre piratas, bucaneros, corsarios y la población civil. Quiero decir, no la corona, sino sí, los pequeños pueblos que había alrededor. Sí. Había una relación incluso amistosa, me atrevo a decirlo. Playa del Carmen es un lugar de piratas, de cepa, o sea, Isla de Mujeres. Islas de Mujeres, fundadas por piratas, poco menos. En Isla de Mujeres estuvo Jean Lafitte, ahí se acorteló y desde ahí hacía sus incursiones y murió en Ciblam. O sea, este hombre no solo batalló en esta zona del Caribe mexicano, sino murió y se quedó en esa zona. De hecho, hay algún lugar todavía hoy en la Riviera Maya que se llama Lafitte. En recuerdo de este pirata. Eran dos hermanos, Jean y Pierre Lafitte, que incursionaron en el contra de Yucatán y de Campeche. Hay mucho dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con... Pero también hay que contar la barbarie que significó los ataques de piratas a toda la costa del Golfo y a toda la península de Yucatán, ciudades arrasadas. Lorenz de Graff, Lorencillo, muy famoso. Pero el león de la melena dorada lo llamaban. Yo escribí un texto sobre Lorencillo casualmente. Yo también. Tú también, hace muchísimos años. Qué originales. Porque me llamaban. Había 10 piratas y los piratas no se hace envidioso. Los piratas aquí se ponen.
Ahora, mi libro era para niños, se llama También Lorencillo. de él, ¿no? No, fue una Lorencillo, reportaje. el pirata del pañuelo rojo que circuló entre Era un los personaje que acaba siendo un ícono. pero no Sí. solo eso, se retira de la piratería y se va a vivir a Mobile, Alabama, y se olvidan todos sus tropelías y se convierte en el dueño de una gran hacienda y muere de viejo, ¿no? Bueno, hay que ver, por ejemplo, a ver qué vas a decir, Alex. No, que hay que decirlo. Como dices, una cosa es el imaginario, Sí. las aventuras, Sí, claro. Salgar y todo este tipo de los piratas del Caribe, Jack Sparrow, que es lo reciente, chistosones, simpaticones. Los hombres. Y otra es la violencia que verdaderamente genera, o sea, es como la piratería que hoy existe en el mundo, o sea, de estos los grupos piratas de- somalíes. los somalíes, o sea, que verdaderamente son criminales. Esa era la piratería, era matar o morir. No era, Siempre. ay, ríndanse, vean mi bandera de la calaverita y ya. No. No, siempre fueron criminales los piratas. o sea, Eran eso tan no. temidos que, por ejemplo, si vas a Puerto Rico a ver la fortaleza del Morro, Claro. fue financiado, la fortaleza fue financiada con dinero mexicano en Puerto Rico. En O sea, Puerto Rico. sí, Llevado por los piratas. ese fuerte lo construye la corona española en... La corona española para protegerse precisamente de los piratas, y tú ves el grosor de las paredes puede llegar a ser de 1,5 metros, por supuesto. precisamente para resistir la artillería. Por eso es una Campeche fortaleza. es nuestro mejor ejemplo. Sí. Campeche es una ciudad que se amuralla por los ataques de los piratas. No, y todavía por- permanece la Permanece la muralla, muralla. se puede visitar Ahora, y ver. fue tan lento y desgastante el asunto de la piratería, y por otro lado, lento y desgastante la construcción de la muralla, que la terminaron ya muy en todo el siglo XVIII. Ya los piratas eran un recuerdo. Ya se Los había últimos grandes ataques a Campeche fueron en el siglo XVII. Sí. Pero sí, por ese motivo se organiza la Armada de Barlovento. Exactamente. La corona española organiza la Armada de Barlovento para impedir los ataques de piratas en toda la A costa ver, del Golfo. Sí, claro. Yo Y, quiero retomar la clasificación que tú hiciste de piratas. Bucaneros. A ver, primero son los piratas. Piratas que son apátridas, Digamos, podríamos responden a mencionar sí mismos. a Henry Morgan, a Pata de Palo, a John Hopkins, a Juan y Pedro Lafitte. Luego Que están- además está, número uno, fuera de la ley por completo. Sí. O sea, son delincuentes, ¿no? No responden a ninguna Sí, patria. no, sí, exacto. Son Luego están delincuentes los- y no le tienen que rendir cuentas. Pero bueno, Luego están los corsarios. vale la pena la acotación. Son delincuentes, son criminales, Sí. pero son Sir. No, esos ya son los Morgan, corsarios. sí, no, Drake sí. Pero es que ahora vamos a Sí, corsarios. Francis es que Drake luego- es luego se venden. corsario. Empezamos con Ah, cierto, piratas. perdón. Thomas de Cavendish es corsario. Porque tienen- espera, rápido para nuestros patente de amigos. corso. Explica lo que es la Tener una patente de de corso es tener el permiso de la nobleza para hacer tropelías en el resto del mundo mientras no las hagas Y la patente de corso se inventa en Inglaterra, imaginémonos de historias. Corsario es un término en inglés, y sí. Sir Francis Drake es uno de los grandes corsarios Thomas de del mundo. Cavendish. Cavendish, Hay sí. muchos otros. sí. Otro. Hay Ah, muchos. hay muchos. Sir Walter Raleigh. Sí, Walter Raleigh que acaba también. también de tabacalero en Virginia. Y que lo acaba colgado en la Torre de Londres, porque ya se había desmandado demasiado. Entonces, Sir Walter Raleigh se hace famoso en la corte inglesa porque en una tarde que estaba lloviendo iba acompañándolo a la reina Isabel, y entonces Walter Raleigh se quita su capa y la pone sobre el charco para que la reina pase por ahí, y a partir de ahí se volvió un personaje en la corte El inglesa. primer hombre que fumó en Inglaterra. Exactamente, por De eso... repente sacó una pipa de espuma y encendió tabaco. Y todos los ingleses decían, ¿qué es eso? Y por eso también aquí hubo una marca de cigarros Claro, así, ¿verdad? el cigarro que salía de Walter Raleigh. Ahora, están también los bucaneros. Sí, Los bucaneros se les denomina así porque vendían carne ahumada, ahumada al bucán se llamaba en esa época, y por eso se les llama bucaneros, o sea, traficaban con carne en todas sus incursiones. Los filibusteros se supone que se llamaban así porque tomando el término free brother o merodeadores del mar, o también porque navegaban en lo que se llamaban flyboats, que eran, o filibotes en español, que eran barcos muy ligeros. barcos voladores. De mucha... pues ya tenemos ahí las 4 Categorías. categorías. Hay que imaginar cuando la reina de Inglaterra le da
porque uno puede pensar en un barco pirata, ¿no? Ahí viene un barco pirata. Lo que uno no se imagina es una flota de barcos piratas, porque Morgan llegó a tener 30 barcos, Sí, 30 barcos piratas, y con eso, bueno, no es que llegara... Eran empresarios, Sí, en alguna pero, forma. pero no es que llegara un barco pirata a bombardear Campeche. Claro, no, llegaban 30. Llegaban 30 barcos, sí, o sea, era realmente un ataque masivo, ¿no? Pero imagínate la riqueza que se movía, Sí, como para que todavía te siguiera siendo, fuera negocio para ti como pirata, tener 30 barcos y aún así, después de que repartes, das, etcétera, te quedara una buena parte para ti como el jefe de la piratería. Tengo una anécdota curiosa. Todos ustedes beben cócteles, yo lo sé. Es una bebida de piratas. Se echaba en un caso ron con especies, sobre todo proviene de las Bahamas y luego pasa hacia la zona de la península de Yucatán. Ron, especies, bla, 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 y se movía con una cola de gallo. Sí, por eso se llama cocktail. Cóctel. Con eso lo cocktail, es la y cola de ahí de gallo. proviene la palabra. Pero es una bebida típica de piratas. ¿Y la ensalada, César? La ensalada César viene de Tijuana, de don César Cardini, del Hotel ¿Y la Tijuana. margarita? ¿Eh? La margarita. Las margaritas vienen de Puerto Vallarta. No, vienen del Hotel La Bella Unión durante la intervención norteamericana. Así es. Ahí se inventan las margaritas porque a las prostitutas se les llamaba margaritas. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, ¿eh? No, bueno, Te están superando. pero ese de cocktail es muy... Cocktail es muy bonito. Eso es muy lindo, sí, y eso está bien. Ahora, ¿qué bebían los piratas? Pues ron, ginebras, A ver, ¿qué había? Piratas. Ingleses, franceses, Holandeses. ¿El holandés? Los holandeses muchos, Loris de Grafes. Y luego también se peleaban entre Por ellos, supuesto que se peleaban. porque los botines eran cuantiosos, eran muy jugosos, y claro, no los podían dejar así, ¿no? Y hubo un pirata escritor que se llamó Alexander Olivier Esquemelin, Mira qué que escribió un libro llamado Los Piratas de América o Bucaneros de América. Fíjate, este se dio, además de sus incursiones en los ataques, el tiempo Si para... quieren, vamos a un espacio, porque Sí. sí quisiera hablar de las mujeres Sí, piratas. Nosotros somos hombres libres.